Hola, mi nombre es Julio Morales y hoy les vengo a hacer la presentación de paper sobre mi estado del arte en cuanto a la evaluación de métodos para los exámenes virtuales. En este caso, para saber el aprendizaje sobre las tutorías de clases STEM, en específico de matemática, en el cual voy a tratar de encontrar una metodología, investigar una metodología y la eficacia de la misma. Entonces, comenzando con mi estado del arte, este primer paper menciona que hay diferentes pruebas de, a estudiantes que ellos decidían, bueno, ellos miraban si recibían clases presenciales o clases virtuales y los resultados concluyen que no hay una diferencia sustancial o grande entre ambos tipos de aprendizaje. Y es importante para mi investigación porque demuestra que tanto la educación tradicional como la educación virtual pues no tienen una diferencia significativa en la cual puede decir en esta se aprende más o en esta se aprende menos. Entonces es un estudio que permite decidir, o sea que ya la clase virtual como tal o las tutorías como tal no presentan grandes diferencias. En este segundo eh, se evalúa el desempeño de los entornos de aprendizaje eh, y recopila la información y comentarios de los estudiantes porque también es importante no solo saber si realmente está funcionando, sino que también la percepción que tienen y la aceptación que tienen los estudiantes hacia la educación virtual. En este año fue un año atípico, entonces realmente no tenían bastante opción como para poder tener esa decisión de si tener clases virtuales o presenciales. Hay muchas personas que eh, están acostumbrados a las clases presenciales, por lo tanto las clases virtuales sentían que no eran funcionales para ellos. Y pues en este paper demuestran que en el ámbito de educación tomó más auge la educación virtual. Entonces, por eso es importante tener un mejor método de evaluación. En el tercer paper, pues, se hizo un estudio en el cual se asignaron estudiantes a dos grupos de forma al azar. Es un poco como el tema de anterior, solo que este es para un caso ortopédico, es algo más práctico. Y en los exámenes ambos grupos tuvieron la satisfacción bueno, o sea, tuvieron el conocimiento necesario. Sin embargo, para este caso específico, la satisfacción para los que tuvieron clases virtuales no fue tan agradable o no fue tan satisfactoria como lo tuvieron los, los que hicieron la clase presencial. Entonces, es un ámbito bastante importante a considerar que para clases donde se necesita realizar prácticas como tal, si los estudiantes prefieren un poco más las clases presenciales. En el método, en el cuarto, tenemos que para clases ya STEM propiamente, el método de aprendizaje y sobre todo de evaluación, mencionando que dos terceras partes de los entrevistados tuvieron que cambiar sus métodos de evaluación eh, y que muchos estudiantes prefieren aún clases presenciales. Entonces es importante y relevante para mi tema de investigación porque no todas las clases y no todas las educaciones, o sea, no todos los métodos de evaluación son aptos, sobre todo para el área de STEM, por lo tanto es importante ir como acoplando eh, la metodología que necesitamos para este campo. En el quinto, que es de estos autores que pueden observar, es un artículo en donde hay cuatro grupos en dos de diferentes universidades eh, que hay bueno, dos de referencia y los otros dos son como de experimento, por así decirlo, en el cual tienen unas simulaciones virtuales y eh, los docentes deben estar capacitados, o sea, se demostró que también
para tener clases virtuales adecuadas se necesita que los docentes también tengan las capacidades para utilizar los instrumentos adecuados. Entonces es relevante porque de nada sirve tener una buena metodología de evaluación, una mejor clase virtual en sí, si los docentes no están capacitados y vuelven a utilizar el mismo método o los métodos tradicionales que quieren acoplar al sistema virtual, que no se puede, ¿verdad? En este hay un laboratorio de 4D. Sabemos que para no todas las personas o todas las universidades o centros educativos es apto o es posible tener un laboratorio en 4D. Sin embargo, la educación en este tema para eh, la estructura de los átomos sí demuestra que los estudiantes pueden aprender incluso de forma empírica un tema más conceptual que sí requiere de conocimientos previos. Entonces, sí es bastante importante que mejoran la fluidez, la flexibilidad y creatividad utilizando estos métodos de, de laboratorios en 4D, que es bastante bueno porque también mencionaba este paper que pueden estar practicando nuevamente las prácticas, las pueden repetir y aprender de forma segura porque no muchas veces se tiene esa posibilidad de estar haciendo estructuras con átomos sin que alguien pudiera salir lesionado, ¿verdad? Entonces es importante que también, o sea, es relevante para mi tema de investigación. ¿Por qué? Porque realmente sí es, o sea, no solo basta con decir sí se están aprendiendo, o sí pueden hacer esto, o sí pueden hacer lo otro, sino que se necesita un método para realmente evaluarlo. Y en uno de los papers les voy a mostrar, no en este, sino en los siguientes, que se demuestra que hay un tipo que no desarrolla la creatividad. En el que estamos viendo actualmente, el séptimo, es un artículo que motiva a las estudiantes mujeres a la programación y al campo del área de STEM, utilizando un personaje, un avatar que ellas mismas podían personalizar y que tenían que hacer una coreografía con su avatar utilizando programación. Y esto es importante y relevante para el tema de investigación, ya que, eh, como les mencionaba antes, no solo se busca que el estudiante sea mejor evaluado o saber si está realmente aprendiendo, sino que también se está mostrando interés en aprender de manera virtual. Y sobre todo en el área de STEM, porque es muy difícil ya cuando se trata de ciencia, tecnología y matemática, que el estudiante pueda presentar cierto interés. Entonces hay que buscar tipos de atracción, de, de, sí, de atracción hacia los estudiantes, de que les pueda gustar el área de STEM. En este otro tenemos la evaluación de ejercicios del tema de siempre sobre cursos de STEM, porque ese es uno de los objetivos de mi investigación. Y este propone una metodología para el aprendizaje de programación, con una programación visual, ya que es un poco más difícil para los estudiantes tener un concepto de bucles, de estructuras. Entonces lo usan con programación visual y con ejercicios automáticos. Y esta metodología, bueno, es relevante porque esta metodología de evaluación automática se ve con buenos ojos ante los estudiantes. Lo que quiere decir que no es el problema la evaluación virtual, sino que podría ser la metodología. Y este es el que les mencionaba anteriormente, que es uno de los exámenes de selección múltiple. En este paper demuestran que es un obstáculo para tener un nivel de pensamiento de la ciencia como más grande. O sea, decía y mencionaba que impiden que el estudiante tenga como un pensamiento crítico mayor, que lo analicen más,
porque realmente solo tienen que estar buscando las respuestas. Incluso decía que también lo que hacía era promover un poco más el tema de copia, de fraude, eh, porque solo tenían que estar buscando las preguntas, o sea, las respuestas de cada una de las preguntas de selección múltiple. Entonces era muchísimo más fácil copiar y sobre todo en forma de línea. Eh, y si es cierto, o sea, la relevancia es que a pesar de que para los docentes es más fácil estar calificándolos, porque prácticamente se hace automáticamente, eh, decía el paper que se reduce el pensamiento crítico, por lo tanto es importante para mi investigación sobre cómo mejorar este tema para que sea tanto, pues, se pueda evaluar al estudiante como para que también se siga motivando al estudiante a tener un pensamiento crítico a través de una nueva metodología de evaluación. Y aquí en este décimo estamos viendo que hay un trabajo de investigación en el cual están viendo si hay una, ¿cómo se dice? Una diferencia sustancial en la evaluación escrita comparada con la evaluación virtual. Y remarca que realmente no hay diferencias, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea mano uno o que esté hecho en computadora, no hay un factor influyente para el aprendizaje. Sin embargo, sí mencionaba que la retroalimentación de ciertas de los exámenes escritos sí era bastante severo. Un ejemplo es cuando uno ponía mal un signo dentro del, no sé, o sea, tal vez el signo solo se puso mal, pero la respuesta sí daba porque el signo solo se había escrito como tal mal. Entonces, como en los exámenes virtuales prácticamente solo se evalúa el, la respuesta y no el procedimiento, entonces tenían menores notas en, en los exámenes o las tareas escritas a mano. Entonces sí había un poco de severidad, pero no demostraba que había mayor cambio o que sufriera bastante o hubiera un cambio significativo. Entonces, lo que sí mencionaba y es bastante relevante para el tema, es que a veces sí era importante para los estudiantes tener una retroalimentación escrita o vista de en qué procedimiento se equivocó. Entonces, eso es parte de la investigación que estoy haciendo y es muy relevante. En este otro, el virtual versus las manipulaciones concretas de matemática de los maestros, menciona que se hicieron ver cómo las fracciones y algunas integrales se usaron métodos virtuales contra los de enseñanza de pizarrón y concluyó que ambas partes son buenas para entender el concepto matemático. Y también mencionaba que no solo, o sea, los estudiantes también decían que eh, debe haber una mezcla de estos, o sea, tanto cuando se hacía con pizarrón como en las clases virtuales o los recursos virtuales que se tienen actualmente. Entonces por ahí va a ir también un poco sobre la metodología de evaluación, que tiene que ser un mix entre la vieja escuela con la actual. En que es una de la Universidad de Barcelona, los cuestionarios del entorno mudo. Esto se empezaba a utilizar en el año 2010, donde aún no era común utilizar exámenes virtuales. De hecho, no se hacía en nuestro país hasta la pandemia, que fue obligatorio. Bueno, algunas clases o algunos cursos virtuales sí se hacían, pero a nivel general en el área STEM, sobre todo en cursos bachilleratos y en los primeros años de universidad no se hacía. Entonces mencionaba aquí que el uso de modo para realizar exámenes tenía una buena percepción de los estudiantes, que era positiva, y también que sí realizaba también análisis psicométricos en los cuales también demostraba que sí se estaba alcanzando algunas metodologías. Sin embargo, como para el área de matemática, debe centrarse no únicamente
en la selección múltiple, que es algo que lo que mencionábamos anteriormente. En este otro se hace la pregunta si realmente los laboratorios virtuales son efectivos comparados con los laboratorios que tienen pues el uso manual y físico del mismo. Entonces aquí las dos grandes universidades se hicieron dos grupos en cada una de ellas, una de forma presencial, o sea, un grupo de esos dos que tenían cada una se hizo de forma presencial y los otros dos de forma virtual. Y se concluyó, o sea, se hizo un examen a ambos grupos porque tenían el mismo catedrático, el mismo docente en cada una de las universidades. O sea, acá la universidad A tenía sus dos grupos y cada grupo el profesor A le dio a ambos y el profesor B le dio en la otra universidad a ambos grupos. Se hizo un examen y en el cual se demostró que no había ninguna diferencia en los resultados obtenidos de cada uno de los grupos. Y lo importante aquí es que la prueba que se realizó no fue uno de manera virtual y el otro a mano, sino que fue el mismo para ambos. Entonces, aquí quiere mostrar que la metodología virtual de enseñanza sí es buena, sin embargo, hay muchas cosas que se deben mejorar cuando se hace un examen virtual. Aquí en este otro utilizó también el que vimos previamente, el paper 12, que les mencioné sobre la Universidad de Barcelona, que utilizaban la herramienta Moodle. Pero ellos lo usaron para ya clases de cálculo y se demostraron que realmente sí les hicieron un examen virtual como tal, pero no quisieron darle mucha ponderación al mismo. O sea, los primeros dos exámenes que les hicieron eran de manera tradicional e hicieron un tercero, pero era de manera conceptual, para conceptos de cálculo. Entonces, de selección múltiple. Y este es relevante porque también muchas personas consideran que para el método STEM, las clases de STEM, como ya cálculo, que es para ingeniería, se necesita tal vez un poco más otra metodología, siempre volviendo al tema, por eso es la relevancia de acoplar tanto el método de selección múltiple, pero también poniéndole un poco de pensamiento crítico y también un poco de trabajo manual. Este menciona que los diseñadores han estado, diseñadores de páginas web, estudiando la fidelidad matemática y cognitiva para, para las clases de matemática. Sin embargo, los profesores y sobre todo en formación, como usuarios de tecnologías en el aula, también deben estar familiarizados. Era algo que también hablaba en otro paper anterior, que tienen que estar capacitados para tener y saber utilizar clases virtuales, porque si no están comprometidos, no se podrá tener ni siquiera clases virtuales adecuadas, ni tampoco poder aplicar la metodología nueva que se está proponiendo o se propondrá en la investigación que realizaré. Y por último, el test las pruebas en tiempos de COVID, que fue lo que nos sucedió ahorita, pues menciona este artículo que sí se tuvo bastante problemas y complicaciones porque los estudiantes, como les mencionaba antes, estaban más enfocados en ver cómo le podían hacer para copiar con mayor facilidad, porque como eran de selección múltiple, entonces ellos veían o proponían que los trabajos o lo que a ellos les funcionó fue que tuvieron que tener un banco de respuestas bastante amplio, en el cual, de preguntas y respuestas, en el cual todos los maestros participaban en una misma clase, teniendo bastantes preguntas. Lo que podían hacer era ponerles y automatizar el programa para que les sacara preguntas al azar, y como era bastante el banco de preguntas, podían tener una mejor evaluación y una mayor o menor, perdón, cantidad de copias, ya que era más difícil tener todas las respuestas. Y también mencionaban que era importante tener un método de
limitación de tiempo, porque así tenían más controlados y los estudiantes se enfocaban más en sus propios exámenes que en estar ayudando a otros. Por lo tanto, es muy relevante para el tema de investigación, ya que no solo se necesita tener muchas preguntas, sino tener también el tiempo contado y tener una mezcla, como vimos anteriormente, de metodología escrita a mano y también de selección múltiple. Entonces es parte de la investigación del estado del arte. Muchas gracias por su atención.